Está Cristian Araya del Partido Republicano. Candidatos, sí. Les puse a todos diputados. Bueno, vamos a ver. Candidatos por el momento. Cristian Araya, del Partido Republicano, Guillermo Ramírez, de la UDI, Karin Luc, de RN. Nuestra invitación salía Catalina del Real, pero ella tuvo un problema, así que está con nosotros Karin Luc. Y Miguel Concha, de RD. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es que estemos conversando, vamos a tener ciertos temas, cada uno va a poder opinar al respecto. Y después, si tenemos tiempo, vamos a hacer algunas preguntas para cada uno en especial. Quería partir con la actualidad política. Hoy día fue un día intenso. Comenzamos el día con una acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados en contra del presidente de la República. Se siguió luego con la votación para prolongar el estado de emergencia en la macrozona sur, que fue aprobado también en la Cámara de Diputados. Y un poco más tarde en el Senado se rechazó el cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP. Una jornada larga, dura, y que también muchos expertos dicen que habla de cómo ha ido girando el poder en Chile y cómo de alguna manera vivimos un pseudo parlamentarismo. Yo no sé cómo lo observan ustedes. ¿Creen que es así? ¿Cómo se está configurando el poder? ¿Y cómo esto podría determinar las relaciones pensando las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo pensando en el futuro gobierno? Partamos contigo, Miguel. Primero, agradecer la invitación. Feliz de estar acá presente. Saludo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y contento de ser la única voz del apruebo aquí en este debate. Veo que aquí hay candidatos del rechazo. Es interesante para poder escucharlo. Y sobre tu pregunta, quería partir diciendo que tenemos un vacío de gobierno. Sebastián Piñera ya no gobierna hace casi 2 años, el Parlamento tuvo que tomar el liderazgo en distintas materias, vemos cómo la derecha hoy día está sin fondo, divididos, no tienen una visión muy clara de lo que quieren para el país, y lo que está pasando hoy día es que hemos llegado al punto de tener que acusar constitucionalmente a un presidente que no ha sido capaz ni de liderar y ha hecho negocios desde su posición de privilegio y poder. Creo que eso es muy grave y es parte también de las cosas que hoy día nos tienen en esta profunda crisis democrática que debemos superar con un nuevo proyecto, y el nuevo proyecto que nosotros estamos liderando es el proyecto de Apruebo Dignidad con Gabriel Boric. Miguel, pero cuando hablamos de gobernabilidad, ¿tú crees que este era el momento preciso para presentar esa acusación constitucional? A ver, lo primero es que existen las herramientas legales que tiene el Congreso para acusar constitucionalmente a un presidente que ha faltado a su administración, que tiene acusaciones muy graves y que deben ser esclarecidas. Ese es el primer punto. Y lo segundo, creo que en estos temas debemos seguir profundizando la democracia. Y profundizar la democracia es que nunca más debemos permitir que autoridades políticas utilicen sus posiciones de poder para sus privilegios personales. Creo que ese punto es fundamental y uno de los temas que hoy día más reclama la ciudadanía, que exista gobernabilidad. Cuando uno ve a la derecha, en el Congreso lo que ve son 2 almas, 3 almas, votan divididos. Un día están con un candidato Sichel, el otro día están con otro candidato Kast. Hay días que apoyan a Sebastián Piñera, otros días no lo apoyan. Creo que eso ya no es gobernabilidad. Hoy día el país está en una profunda inestabilidad y lo que nosotros estamos planteando es poder llevar adelante un proyecto que pueda volver a restablecer la estabilidad del país y volvamos al desarrollo y al crecimiento de manera sostenible, sustentable e inclusiva. Karin Luc, directamente aludida a esta división de la derecha en 3 almas, dijo Miguel. ¿Es capaz de dar gobernabilidad al país pensando en el futuro? A ver, yo creo que lo que vimos desde ayer, desde las 10 de la mañana al día de ayer, fue un verdadero show de la izquierda y la ultraizquierda, porque nos tuvieron 14 horas esperando que el señor Jackson se le acabara la cuarentena. Y yo creo que, y además encima presentaron una acusación constitucional cuando más encima tenían que estar rajuñando los votos, porque alcanzaron junto a los 78 una acusación constitucional que tribunales ya lo había visto, ya se había visto que el presidente Piñera estaba, que no tenía, digamos, no tenía nada que ver en lo que ellos lo acusan. Pero se está viendo nuevamente. Sí, pero lo estamos hablando, ya se ha pasado por la justicia, pasó en la comisión más encima, que en la comisión de la acusación se rechazó
más encima, o sea, ni siquiera, digamos, se aprobó. Entonces vemos que la oposición, para variar, hace su pega, lo único que hace es criticar, pero tampoco propone muchas cosas. Nosotros, yo creo que está muy equivocado. Nosotros, cuando tenemos que estar unidos, los 72 estamos unidos, salvo en algunos temas obviamente valóricos, nunca vamos a estar todos juntos, en algunos otros temas tampoco, pero la mayoría de las veces, en la gran mayoría de los temas importantes, sí estamos juntos y votamos todos unidos. Entonces, eso que tenemos dos candidatos presidenciales, un partido, o sea, los partidos de Chile Vamos, fuimos a primaria, ganó un candidato, y además está Republicanos, que tiene otro candidato, y obviamente es legalmente que el 21 de noviembre cada uno vote por el candidato de la centro-derecha que lo represente, y vamos a estar todos el día 1 detrás del candidato que gane para la segunda vuelta. Pero, ¿tú tienes 2 candidatos o un candidato en primera vuelta? No, nosotros, Chile Vamos, tienen uno. Por eso digo, Ya. fuimos a la primera, pero nosotros no vamos a tener ningún problema. El que gane el día 1 nos vamos a sumar. O sea, tú vas a hacer, si sale José Antonio Kast presidente, Renovación Nacional y Karen Luk van a ser oficialistas, no de oposición como se declaró José Antonio Kast al gobierno de Sebastián No, Piñera. obviamente que no, lo hemos dicho. Además, yo soy vicepresidenta de Renovación Nacional y lo hemos dicho, Francisco Chaguán, el presidente, lo ha dicho también. El día 1 nos vamos a sumar a la persona que gane la primaria, o sea, que gane el 21 de noviembre. No tenemos pero ningún problema y vamos a estar ahí, obviamente, trabajando y dando toda nuestra energía para que gane la presidencial en diciembre. Cristian Araya, del Partido Republicano. Estamos hablando de gobernabilidad, de cómo se agrupan los distintos conglomerados, pero la gobernabilidad no solamente se asegura desde un lado. Cuando uno promete gobernabilidad es porque también quiere darle gobernabilidad al país. En ese contexto, ¿cómo se plantea el Partido Republicano en el caso de que José Antonio Kast no llegue a la presidencia? Primero, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que lo que estamos viendo, y a propósito de tu pregunta inicial, aquí estamos en una crisis de gobernabilidad, efectivamente, porque el gobierno ha sido timorato, ha sido un gobierno débil, incapaz de impulsar aquellas cosas que prometió, tenía un programa al cual renunció, y esa fue la razón por la cual José Antonio se declaró evidentemente fuera de este proyecto que supuestamente iba a defender Sebastián Piñera. Este es el resultado de un oficialismo que fue incapaz de defender la idea que fueron respaldadas mayoritariamente por los chilenos, y que fueron capaces de juntarse con la izquierda, renunciar a todo, incluso entregar en bandeja la Constitución de la República y firmar este acuerdo de paz. Ese es el resultado y esa es la razón real de la crisis de gobernabilidad. La violencia del 18 de octubre, que es resuelta bajándose los pantalones por parte del oficialismo y por parte de la oposición, ¿derivó en qué? Derivó en que entregáramos nuestra Constitución a una asamblea constituyente, porque la Convención Constituyente hoy es una asamblea constituyente, hace lo que quieren. Entonces, en ese escenario, el problema pasa porque el gobierno no ha tenido los pantalones para hacer lo que dijo y que fue respaldado mayoritariamente por los chilenos en la segunda vuelta. Cristian, o sea, ¿el Partido Republicano no hubiese apoyado el acuerdo del 15 de noviembre? Por ningún motivo. O sea, como el Partido Comunista. Por ningún motivo, porque frente a la violencia nosotros no nos vamos a bajar los pantalones. Nosotros la violencia la vamos a combatir. Y eso es la clave y lo que nos diferencia probablemente con la colectividad oficialista. Tenemos frente a la violencia una sola posición, se le combate. Nosotros no vamos a renunciar a defender las instituciones de este país porque hay un grupo de violentistas que están destruyéndolo todo. Y eso se traduce también en otros problemas. Si vamos a enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, se necesita coraje. Vamos a ver. Y si hoy el gobierno ya demostró que era incapaz de defender las instituciones, bueno, evidentemente el pulso se lo tomó la delincuencia y el resultado es lo que estamos viviendo. Entonces, tú me preguntas por gobernabilidad, evidentemente José Antonio Kast representa gobernabilidad, va a poder tener ese liderazgo porque Ese tiene la José Antonio Kast, valentía y se atreve a defender las ideas. Yo le pregunto a usted como posible diputado, ¿usted está dispuesto a favorecer la gobernabilidad aunque no salga José Antonio Kast? Evidentemente nosotros queremos lo mejor para Chile. Queremos que al gobierno de Chile le vaya bien. Nosotros, incluso yo, y aquí me adelanto, incluso participé en el gobierno. Y aquí hay muchos partidarios y cercanos a republicanos que participaron del gobierno, pero nos desilusionamos. Vimos cómo el liderazgo político de Sebastián Piñera dejó absolutamente abandonado aquellas ideas fundantes del proyecto y entregó la institucionalidad a la extrema izquierda. Le vamos a preguntar a Guillermo Ramírez de la UDI, que es del conglomerado oficialista. ¿Usted cree que el gobierno de Sebastián Piñera, al cual ustedes han apoyado, abandonó la gobernabilidad del país?
abandonó sus ideas y cómo pretenden ustedes garantizar esa gobernabilidad mirando hacia el futuro. Bueno, muchas gracias primero, Josefina, por la invitación a Radio Duna y también a La Tercera. Mira, la verdad es que es evidente que los candidatos siempre intentan culpar al otro para llevar agua a su molino. Y en ese juego de suma cero, en que yo te pego a ti, tú me pegas a mí, y nos echamos la culpa mutuamente, Chile no avanza. Nosotros tenemos efectivamente un problema de gobernabilidad, pero es un problema de gobernabilidad que es estructural. Y si nosotros queremos tomarnos en serio este problema, porque yo tengo niños chicos y me interesa que el país siga progresando y siga creciendo y que siga dando oportunidades, yo me quiero hacer cargo del problema estructural y no preocuparme de la pelea chica del día a día. Y el problema estructural que tenemos hoy día es que nosotros tenemos un sistema electoral y un sistema político que garantiza que el presidente de la República nunca va a tener mayoría en el Congreso. Nosotros tenemos un sistema, con este sistema proporcional desastroso en el que nos metió la izquierda, en el que el presidente Piñera no tiene mayoría en el Congreso y en el próximo gobierno, sea Gabriel Boric, Sichel, Kast o Yana Proboste, da lo mismo quien gane, ninguno va a tener mayoría en el Congreso. Y por lo tanto, este parlamentarismo de facto, que lo que hace es trancar la pelota, se va a seguir manteniendo en el próximo gobierno, no va a cambiar. Entonces nosotros tenemos en el Congreso proyectos de ley, como por ejemplo el proyecto de ley de pensiones, que nosotros logramos aprobar con mucho esfuerzo, y yo estuve sentado en esa mesa de negociación en la Cámara de Diputados, pero lleva 2 años durmiendo en el Senado, a pesar de que el gobierno le ha puesto urgencia y que la oposición no ha querido cumplir. Tenemos proyectos como el de Sala Cuna Universal. O sea, hay proyectos que de verdad uno diría, estos debieran al final congregar la voluntad de todos y se han trancado porque estamos en una pelea chica entre Parlamento y Gobierno. Fíjate, con esto cierro, Josefina. Nunca había habido una acusación constitucional contra un presidente de la República desde el 90 a la fecha. Y en este gobierno llevamos 2. Y eso es justamente porque nosotros tenemos un problema que es estructural. Yo estoy seguro que la nueva constitución va a ser una mala constitución. Va a ser 1000 veces peor o muy mala en comparación con lo que tenemos hoy día, que es una institucionalidad sólida. Pero hay una cosa al menos en la que yo tengo esperanza, que la nueva constitución haga las cosas bien, cambiar el sistema político, porque el que tenemos ahora, imposible que sea peor. Perfecto. Usted como parlamentario de la UDI y candidato también a seguir en ese puesto, ¿está orgulloso de que su partido haya firmado el acuerdo del 15 de noviembre? Nosotros nos enfrentamos a una disyuntiva muy, muy terrible, que fue que el gobierno y los otros partidos de Chile Vamos ya habían llegado a un acuerdo con la oposición para una nueva constitución. Y el acuerdo era muy malo, no tenía, por ejemplo, la regla de los 2/3. Entonces nosotros nos vimos enfrentados a la siguiente disyuntiva. O me hago parte de este acuerdo para tratar de mejorarlo, o me resto, como lo hizo el Partido Comunista, y dejo al final el proceso a su suerte. Si nosotros nos bajábamos, le hablábamos a nuestro electorado y les habíamos dicho, ven, nosotros somos consecuentes, no entregamos la institucionalidad, pero la convención constitucional que tendríamos ahora sería mucho peor, sería con muchas más personas, sería sin la regla de los 2/3 y la incertidumbre sería aún mayor. Lo patriota de hacer es tomar decisiones difíciles, que son discutibles. Yo entiendo que puede haber gente que no la comparte, pero decisiones difíciles pensando primero en Chile. Por supuesto que a mí no me habría gustado que se entregara la Constitución, yo estuve por el rechazo. Tengo la impresión, aquí alguien me puede corregir, pero tengo la impresión que fui el único diputado de todo Chile que sacó propaganda a la calle del propio bolsillo con palomas por el rechazo. Estuve en 8 regiones del país haciendo la pega por el rechazo y por lo tanto me la jugué en esa arena. Pero nosotros nos enfrentamos a una disyuntiva de si el proceso constituyente lo dejábamos como lo estaba diseñando la izquierda, que hubiéramos tenido al final una especie de asamblea chavista, o tomábamos la postura patriótica de tratar de generar un proceso constituyente que diera un mínimo de garantía, que es hoy día lo único que nos va quedando. Y yo creo que el próximo Congreso tiene que ser muy tajante, al menos los parlamentarios que estén a la derecha y a la izquierda, Chile Vamos y republicanos, en no hacer ni un tipo de reforma que le dé más poder a la constituyente. La cancha está rayada y la constituyente tiene que redactar una nueva constitución con las normas que se establecieron en la constitución. Ya, tenemos 1 minuto para cada uno si quisieran contestarle algo de lo que dijo el resto. Yo voy ¿No? muy breve. 1 minuto. 1 minuto. Ya. Es interpelar tal vez a Miguel, porque Sebastián de Polo fue el que planteó el tema de la inestabilidad en general en el Frente Amplio, el Partido Comunista. Ustedes son aliados, amigos, primos, parientes, no sé, pareja, no tengo idea de lo que son. La violencia siempre ha sido un problema para poder enfrentarlo. Desde el 18 de octubre en adelante vimos cómo relativizaban todo. ¿Qué garantías van a poder dar ustedes frente
a los delincuentes que tenemos todos los viernes en la calle y que ustedes siempre miran para el lado, buscan alguna explicación sociológica frente a estos hechos, son incapaces de enfrentarlo. Vemos cómo sus representantes de la Convención Constituyente le rinden honores a violentistas, cómo el terrorismo siempre es relativizado, las víctimas, las que sufren, las que mueren, las que son quemadas, son vistas como ciudadanos de segunda clase, mientras aquellos criminales que andan armados en la Araucanía con armamento de guerra son ensalzados como héroes. ¿Cómo van a enfrentar una situación como esa? Aquí- Sebastián de Bolo fue el secretario, entiendo, general de tu Sí, Sebastián partido. de Polo se equivocó y lo que quiso decir fue otra cosa. Hoy día tenemos ¿Qué quiso decir? que hoy existe mucha inestabilidad en Chile y que el proyecto que lidera Gabriel Boric lo que busca es volver a traer una senda de desarrollo y estabilidad al país. O sea, no dijo lo que dijo. No, se equivocó y él lo reconoció y nuestro candidato presidencial y todas las vocerías de Apruebo Dignidad lo han dejado muy claro. Perdona, senda de desarrollo que con los retiros del primero, el segundo y tercero, Ya, votos de pero izquierda deje con los de derecha, contestar, me quitó la posibilidad de tener sí. casa Cristian, porque deje contestar no a tengo Miguel posibilidad de Concha. poder ahorrar para eso. Sí, No, y van a nacionalizar los fondos. sí, sobre el tema de la violencia, lo primero, el orden público le corresponde al gobierno, le corresponde al Ministerio del Interior. Y quien ha fracasado rotundamente, no solo en el tema de seguridad, sino también en el control de la violencia, ha sido el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha que ha obstaculizado todo tipo de acciones en ese sentido. Y lo segundo, sobre la violencia, en términos mucho más específicos, desde el Frente Amplio y desde Apruebo Dignidad no tenemos ningún problema en condenar todo tipo de violencia. Estamos de acuerdo que las personas que cometen delito sean juzgadas, sean sancionadas. Pero otra cosa distinta es cuando no existe debido proceso. Y lo que nosotros hemos visto es que personas que se han manifestado han sido tomadas detenidas, no se han presentado pruebas y no han sido juzgadas. ¿La Y Cama es un eso grupo terrorista? en la ley, y eso en la ley no se tengo está Cucuy. aplicando el rigor de la ley. Lo que nosotros estamos presentando como Apruebo Dignidad es que de una vez por todas esas personas que llevan 2 años en prisión preventiva tengan su debido proceso. Y eso ¿Saben es cuántas aplicar son? la ley, nada más. Candidato, ¿saben cuántas personas son esas? Estamos hablando de cerca de 20, 30 personas con las cuales nosotros hemos tenido algún contacto que nos han pedido que por favor se agilicen todas las medidas judiciales para poder mostrar pruebas y ver si es que efectivamente van a ser condenados o no. Pero aquí hay un tema de derechos humanos, cuando hay personas que están encarceladas durante 2 años y que no han tenido un debido proceso. Y creo que eso también atenta contra la democracia y sobre todo también contra los derechos humanos. ¿Karin? Josefina, Guillermo, sí. Sí, no, que es evidente que las prisiones preventivas largas atentan contra los principios del debido proceso. Eso es obvio. Si el problema es que a la izquierda le empezó a importar este problema cuando empezó a afectar a violentistas y empezó a afectar a personas que generaban desórdenes en Chile. Antes no le importaba. Si este es un problema que lleva larga data y de los cuales hemos tratado de solucionarlo a través de proyectos de ley, en virtud de los cuales tratar de mejorar el sistema procesal penal chileno, que no ha sido posible sacar adelante por desaveniencia o por desacuerdos en el Congreso. Miguel dice que ha sido la derecha la que ha obstaculizado este proceso de orden público. Yo simplemente quiero decir que nosotros hemos presentado una serie de proyectos de ley, todos rechazados por el Frente Amplio, y aquellos que ellos han aprobado después han salido por redes sociales pidiendo perdón a los violentistas por haberlos aprobado. ¿Cómo olvidar ese proyecto de ley anti-encapuchado y anti-barricada que Gabriel Boric y Giorgio Jackson votaron a favor y que luego a la semana hicieron sendos videos pidiéndole perdón a las personas por haber apoyado un proyecto de ley que facilitaba justamente la labor policial para evitar barricadas? Entonces, no se puede ser el obstáculo para que el Estado tenga más herramientas para el orden público y al mismo tiempo decir que es culpa del Estado que no haya orden público. Aquí cada uno tiene su parte de la pega. La primera de todos es condenar la violencia, cosa que la izquierda no hizo en su minuto, y luego empezar a ver y a establecer las reglas. A mí me encantaría saber si Miguel, por ejemplo, estaría dispuesto a aprobar la ley de infraestructura crítica o la ley Naín, o la ley que establece mayores penas para quienes agreden a carabineros en el ejercicio de sus funciones. Nosotros hemos presentado todos esos proyectos de ley. La izquierda los ha rechazado todos y yo tengo un compromiso de presentarlos todas las veces que sea necesario hasta que se apruebe. Pero quisiera saber si Miguel está disponible para aprobar eso, que finalmente va a ayudar a controlar mejor el orden público. Y la ley de indulto. Aprovechemos entonces de hablar de seguridad ciudadana y orden público, que es un tema que veo que les apasiona a todos. Partamos por Miguel, ya que fue interpelado. ¿Cuál es su postura frente a la seguridad ciudadana, una de las principales, si no la principal preocupación de los chilenos? ¿Cómo se combate? Hemos visto cómo han aumentado los casos, sobre todo de extrema violencia. ¿Cuál, a su juicio, es el camino? Han hablado de reformar las policías, refundar las policías incluso.
¿Cuál es ese camino? A ver, en tema de orden público, hoy día estamos viviendo una crisis bien profunda y esto está relacionado con el mal trabajo no solo de las policías, sino del gobierno. Vuelvo a reiterar que hoy día tiene la potestad del orden público es el gobierno, es el Ministerio del Interior. Y hoy día el gobierno está controlado por Sebastián Piñera y que no han logrado controlar la extrema violencia que se ha generado en distintos espacios, en distintos lugares de nuestro país. En segundo término, nosotros como Frente Amplio y Apruebo Dignidad hemos sido bien claros en esta materia. Hoy día debemos reorganizar las fuerzas policiales. Y organizar las fuerzas policiales por 3 razones muy concretas. La primera, no están siendo eficaces. Hoy día crece el narcotráfico, crece el crimen organizado, hay bandas que cada día más tienen armas ilegales con las cuales no son capaces de poder controlar el orden público. En segundo lugar, tenemos una policía que hoy ha violado derechos humanos. También tiene que ser revisado ese punto. Y en tercero, los desfalcos. Tenemos un montón de irregularidades y corrupción en la institución que deben ser revisados y que tenemos que todos como clase política levantar la mano y decir que nunca más se produzcan este tipo de hechos. Desde esa perspectiva, nosotros hemos sido muy claros y reitero, tenemos que reorganizar Carabineros, tenemos que reorganizar las fuerzas Pero públicas y reorganizar o revisar todo el camino. refundar, que es distinto. O sea, nosotros estamos abiertos al diálogo, a conversar con todos los estamentos para poder encontrar la mejor solución a esta materia que hoy día es una crisis muy grave. Y por otro lado, dejarlo de eslogan. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera parte su mandato diciendo que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Lo que hemos visto en estos casi 4 años es todo lo contrario. Han aumentado los delitos, los portonazos, el Distrito 11 sigue siendo un lugar predilecto para la delincuencia y creo que ese tipo de cosas tenemos que mejorarlas. Y por eso, reitero, el orden público le corresponde al gobierno y nosotros tenemos que reorganizar las policías para que de una vez por todas podamos enfrentar de manera seria y responsable el tema de la delincuencia en Chile. Karin Luc, ¿cómo ve usted el tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el orden público y si existe alguna autocrítica desde su sector político respecto a lo que se ha hecho durante este tiempo? A ver, yo creo que primero hay que partir condenando la violencia, por mucho que diga que son slogans, primero hay que condenarla, y después, más encima, hay que votar los proyectos. Porque es re fácil decir no que la policía tiene la culpa. Las policías hacen un gran trabajo, son más de 60.000 carabineros y siempre al final sacan por los desfalcos, por la persona, por uno u otro carabinero que violó los derechos humanos. No olvidemos que cada vez que nosotros, la gente tiene problemas, llama a Carabineros de Chile. Y ellos ayudan cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cualquier cosa. Y Carabineros de Chile yo creo que hace un gran trabajo y en estos minutos, al final, ¿qué tienen para defenderse en la calle? Casi que bombitas de agua. Y eso es, desgraciadamente, porque la gente le tira piedras, les tira molotov y al final, cualquier cosa que ellos hagan, los sacan de su cargo, los llevan presos. ¿No cuenta con el equipamiento necesario que- hoy día Carabineros? No, ¿Y eso de obviamente quién es que no, porque culpa? lo ha ido. Yo creo que es mezcla. Yo creo que igual hay responsabilidad de tanto del Estado, pero también. ¿No hay violación a los derechos humanos? No estoy diciendo eso. Está diciendo que Carabineros ha tenido que actuar de manera súper restringida. Hemos perdido un montón de personas. Y Carabineros también. No, te lo digo en el sentido de que tú estás relativizando No el estoy actuar de lo relativizando. que ha hecho durante todo el periodo Veo que no escuchamos. Carabineros en pero el último bueno. tiempo. Bueno, cuando queramos escuchar, escuchamos. Bueno, la cosa es, yo creo que una cosa es la violación de derechos humanos y nosotros siempre la hemos condenado, siempre. Y cada vez que hay un proyecto que hay que votar, nosotros avalamos, o sea, nosotros votamos a favor cuando se va a condenar los derechos humanos. Pero también hay que sacar, ustedes, ejemplo, quema de madera, la rechazaron y empezaron que era netamente para atacar a la Araucanía. La quema de madera y el robo de madera viene desde la sexta hacia el sur. Y así hay una serie, como decía, la antibarricada y una serie de proyectos que hay que darle señales también a la ciudadanía y a la gente que nosotros tenemos que condenar y van a ser también presos esa gente. Porque no sacamos nada que los llevan presos y al final, ¿qué hace la izquierda? Presenta un proyecto de indulto para los supuestos, que no son presos políticos, para los supuestos presos políticos, y ahí está la candidata Yanna Proboste y todos tratando de sacar ese proyecto que al final es una vergüenza para todas las personas y sobre todo para la gente que vive en la zona cero, no solamente en la región metropolitana, sino en todas las regiones de Chile, que al final, como dicen, les fregaron la vida, tanto a negocios como a personas, y de repente han presentado indicaciones para precisamente que vaya en ayuda a toda esa gente. ¿Y quiénes son los que rechazan? La izquierda nuevamente rechaza la ayuda para la gente que está en la zona cero. Ellos solamente quieren ayuda para las víctimas, pero no a las víctimas que causó la violencia que se generó en las zonas cero de todas las regiones de Chile. Cristian,
¿Tiene que tener un rol las Fuerzas Armadas dentro de la seguridad ciudadana y el control de la delincuencia? Mira, aquí lo primero es desmascarar el doble estándar de la izquierda. Plantean hablar de seguridad, pero lo que hacen en la práctica es defender a los delincuentes. El proyecto de indulto no es otra cosa que una protección a quienes le destruyeron la vida a muchos chilenos, sus negocios, sus fuentes de trabajo, que lesionaron a Carabineros. Miguel Concha de RD mencionaba estos supuestos presos de la revuelta, de este proceso insurreccional del 18 de octubre. Te invito a seguir en mis redes sociales, tengo un video pegado arriba en Twitter, donde están caso por caso. Un delincuente que quemó a una mujer en el norte. Otro delincuente con 38 sanciones disciplinarias en gendarmería porque ha estado preso en una enorme cantidad de situaciones. Otro delincuente con revólver y droga. Y así cada uno. Revisemos el historial de cada uno. Puedes darte la lata, son 3 minutos y medio, están todos los casos. ¿Cristian, te gusta aplicar la ley? Hay que aplicar la ley. Sí, y hagamos el eso debido es, proceso. Y de eso se trata. Súper. Entonces, frente a esto, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley y no estar protegiendo a los delincuentes con un proyecto de indulto. A la vuelta de esta pausa comercial vamos a terminar con la propuesta del candidato Araya y vamos a conocer las impresiones del candidato Ramírez respecto al tema de seguridad ciudadana. Ya volvemos. Son las 8:04, ya estamos de vuelta en este debate de candidatos del Distrito 11 y quedamos, cuando estaba Cristian Araya, que nos iba a entregar su receta para el combate de la delincuencia y la seguridad ciudadana. Estamos de vuelta. Muchas gracias nuevamente por darme el espacio para poder hablar. En seguridad necesitamos hacer respetar la ley. Hoy se tiene que respetar el Estado de Derecho y vemos cómo hay regiones completas como en la Araucanía y en la provincia de Arauco donde no se está respetando el Estado de Derecho. Y para eso el gobierno tiene que ser muy claro. Volvemos al principio de autoridad. El presidente de la República tiene que hacerse respetar y de ahí hacia abajo y respaldar a las policías. Hoy Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones y también Gendarmería se ven enfrentados día a día a delincuentes armados que no tienen ningún pero para poder atacarlos y tratar de quitarles la vida. Y frente a eso las autoridades deben respaldarlas total y absolutamente. Eso es lo primero como una razón política. En ese sentido, usted hablaba del uso de la fuerza por parte del Estado. ¿Tiene que estar solo y exclusivamente en manos del Estado o usted es partidario de que los civiles también puedan portar armas? No soy partidario de que los civiles porten armas. Sí, quienes tienen armas, y me incluyo, yo tenemos el derecho a poder defendernos en caso de que entre un delincuente a nuestra casa, poder hacer uso de ella si está debidamente inscrita. La legítima defensa es un principio básico que tenemos que garantizar y que lamentablemente nuevamente vemos como el Congreso legisla en contra del sentido común y el derecho de las personas. Vemos cómo se ponen restricciones a quienes inscriben legalmente armas, pero el problema está en las armas ilegales. El poder de fuego de los narcotraficantes es inmenso. O sea, cuando un narcotraficante o un terrorista dispara con un fusil de asalto 7.62 a Carabineros, evidentemente eso no tiene nada que ver y no se va a resolver a nivel legislativo. Aparejar o emparejar la fuerza de disparo de entre los traficantes y los civiles. Si un delincuente entra a mi casa, voy a hacer uso del arma que tengo debidamente inscrita. Y eso es un derecho el poder defenderme. No, sí, pero entiendo, el llamado no es a que las personas se armen. Pero la gente que no tiene, ¿usted le haría más fácil ese proceso? No, por ningún motivo. Hay un conducto, hay una serie de procesos y eso se tiene que velar que siga siendo así. El problema que es otro, es que muchas veces los legisladores apuntan de forma absolutamente equivocada. El problema son las armas ilegales, armamento de guerra. Eso es lo que hoy está en poder de narcotraficantes, de terroristas y el crimen organizado. Y eso es lo que debemos enfrentar. No es posible que 3 chilenos sean pillados en Argentina tratando de ingresar armas a Chile. No es posible que veamos permanentemente cómo se afanan estos grupos de delincuentes que hay en la Araucanía con armas de fuego y hacen disparos al aire. Que en las poblaciones todos los días se tienen que escuchar ráfagas de armas automáticas. Ese es el problema, hacia allá debemos apuntar. Y para eso, insisto, debemos poner la seguridad como una prioridad, porque vivir seguros, vivir tranquilos es un derecho, no un privilegio. Y para eso, alguna de las cosas que propone José Antonio Kast en su proyecto presidencial es sustituir al comité político por un comité de seguridad. Eso es lo primero, porque hay que dar una señal clara que la seguridad, que es la principal preocupación de los chilenos, debe ser la principal preocupación de los políticos. Y desde luego, apoyar a las policías
tanto Carabineros como la PDI, porque son ellos los que están arriesgando el pellejo en la calle, son ellos los que reciben las molotov, son ellos los que reciben los balazos, son ellos los que arriesgan todos los días su vida. Y frente a eso, nosotros los vamos a respaldar 100%. Guillermo, ¿cómo se le garantiza a la ciudadanía la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho? ¿Cómo se le promete? ¿Cómo la ciudadanía puede confiar en que ahora sí lo harán cuando no lo lograron con el presidente Piñera? Bueno, tampoco antes, esto ha sido, pero ha ido en escalada. Sí, lo que se requiere es voluntad. Porque aquí justamente lo que ha faltado es voluntad. Y déjame ponerte un ejemplo de algo que pasó hoy, que ya todo Chile sabe. En la Cámara de Diputados, y esto es una buena noticia, logramos aprobar la extensión del estado de excepción en la Araucanía y en la provincia de Arauco. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la Araucanía había habido estado de excepción muchas veces, pero nunca se había pedido para combatir el terrorismo. Había habido estado de excepción por el terremoto, había habido estado de excepción por los desórdenes del 18 de octubre, había habido estado de excepción por la pandemia, y eso permitía, daba herramientas al Estado para que pudiesen controlar el delito y pudieran controlar el terrorismo, pero nunca nadie había pedido el estado de excepción específicamente para combatir el terrorismo. Y eso lo hizo el gobierno, y por eso es tan simbólico este estado de excepción en particular, y por eso tuvo el apoyo que tuvo en la Araucanía, porque es primera vez que se le dice a la gente que vive allá, este estado de excepción es para combatir el terrorismo que a usted lo tiene atemorizado. Pero ¿qué pasó en el Congreso? En el Congreso hoy día, obviamente que parte importante de la izquierda lo votó en contra. Votar en contra significa negarle al Estado las herramientas que necesita para combatir el narcotráfico, el terrorismo, el robo de madera, etc. Entonces, uno al tiro se hace la pregunta, si Boric, por ejemplo, o Yana Proboste llegan a ser presidentes de la República y empiezan a haber desórdenes, ¿ellos van a estar dispuestos a entregarle al Estado o a las policías o a quien sea las herramientas para poder combatirlo? Lo vimos, por ejemplo, con el proyecto de ley de barricadas, que Boric y Jackson lo votaron a favor y después se arrepintieron. ¿Por qué hay aquí un sector político importante que no quiere entregarle las herramientas al Estado para combatir el terrorismo en el caso de la Araucanía o la delincuencia en el caso del resto de Chile? Entonces, con esa actitud de una parte importante de la política siempre va a ser muy difícil combatir el terrorismo y la delincuencia. Y por eso mi respuesta a tu pregunta es, lo primero que se requiere es voluntad. Porque cuando hay voluntad, al Estado se le entregan las herramientas que requiere para poder hacer esta parte de la pega que hoy día las personas demandan. Aquí no lo vamos a resolver con discursos más altisonantes o menos altisonantes, con lugares comunes del tipo aquí lo que se requiere es diálogo, que es un lugar común y que a esta altura no significa nada, sino que aquí lo que necesitamos es dotar al Estado las herramientas que se necesitan, y hay una porción importante de la población, perdón, de los políticos que no quieren hacerlo. Eso significa que se podría replicar el modelo que se está usando en la macrozona sur, donde están participando los militares en otras zonas de Chile. ¿Usted sería partidario de eso? Si es que las condiciones son las mismas, por supuesto que sí, pero yo no veo esas condiciones en ninguna pero otra hay parte de Chile. poblaciones en Santiago donde hay bastante ausencia del Estado, cuesta mucho entrar, tiene no cosas iguales, pero sí características comunes, y no solo en Santiago, en el norte de Sí. Chile, en el sur de Chile. ¿En esos lugares usted sería partidario también de que las Fuerzas Armadas tengan un rol? No, yo soy de la idea de primero agotar las posibilidades con la institucionalidad que corresponde, que es Carabineros. En el caso de la Araucanía, con Carabineros no vamos a solucionar el problema. Yo estoy completamente de acuerdo que para desmilitarizar la Araucanía, porque está militarizada por el armamento del narco y de los grupos terroristas que hay ahí asentados, se requiere la participación del ejército. Pero esa no es la realidad en nuestros lugares de Chile. No tenemos problemas de militarización en nuestros lugares de Chile, y por lo mismo yo no soy partidario de que participen los militares y los carabineros. Pero sobre esto también hay que entregarle a los carabineros las herramientas, porque no se les entregan a los carabineros las herramientas. Es más, cuando muchos carabineros hacen su pega, se les acusa falsamente de haber cometido un delito, como el caso del Puente Pío IX, esa persona es apartada, no recibe sueldo, no le pagan... Prueba de baja. Ya, el abogado, bueno, lo pueden dar de ya baja, lo no le defiende. pagan los abogados, o sea, la persona queda totalmente en la indefensión más absoluta frente a la opinión pública que se los come con zapatos. Entonces, a los carabineros, para que puedan hacer bien su pega, también hay que apoyarlos siempre. Quienes buscan desmantelar a carabineros no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen.
son ellos los que finalmente nos cuidan y son ellos los que le ponen coto a la delincuencia en todo Chile. Y por lo mismo nosotros siempre los vamos a apoyar y por eso presentamos el proyecto de ley, por ejemplo, la ley Naín, para elevar las penas de quienes agredan a carabineros. Hemos pedido comisarías por medio de oficio al Ministerio del Interior y de Bienes Nacionales, más comisarías para este distrito porque la población ha subido mucho y no ha subido la cantidad de comisarías, y etcétera. Hemos tenido una serie de gestiones y proyectos de ley para potenciar carabineros, pero no para quitarles el piso. Miguel, pensando en la Araucanía, ha sido directamente aludido. ¿Cómo se soluciona el tema de la violencia? Porque convengamos que hay un estado crítico en esas regiones actualmente, ¿o no? Sí, es entretenido ver que en este debate son 3 contra 1, pero seguimos. Vamos que se puede. No, Sí, el enemigo es el narcotráfico, sí, el pues, terrorismo. no, sí, no. Si coincidimos que la CAM es terrorista, bueno, Y el tráfico ya de tenemos armas. No, toda la un enemigo violencia, común. la delincuencia, estamos todos de acuerdo que hay que condenarla y hay Pero que aplicar con todo el hechos, rigor de la po. ley, pero hay que aplicar el rigor de la ley con pruebas, con hechos concretos y que la justicia actúe. Eso es un tema. Sin explicaciones Seamos sociológicas. seamos súper honestos a la hora de discutir. Sobre lo que está diciendo Guillermo, creo que hay algunas cosas que tienen que quedar bastante claras. La primera, se hizo una votación online donde participó el 16% del padrón total de las personas que viven en la Araucanía. Eso no es representativo y creo que hay que ser muy honesto a la hora de hablar que toda la ciudadanía o todas las personas, todos los vecinos y vecinas que están en la Araucanía están pidiendo el estado de excepción. Es que en ese caso tampoco sería representativo. Yo sé que es una votación Sí, muy distinta, es una participó votación más gente online, que para la pero primaria de tampoco Boric. sería Sí, para representativo el gobernadores gobernador, también, po. porque fue muy poca gente a Gobernadores votar. también. No, porque hay un proceso democrático bien abierto donde Ya, todos o sea, tienen tiene que ver acceso. entonces con el proceso, no con la cantidad de votantes. No, tiene que ver con la cantidad de votantes, No, porque po. no podemos validar esto. Miguel, Y lo votó más segundo- gente que Pero para Se la votó más primaria de gente que Boric. gobernador Sí, y que va sí. Votó más gente que va a la primaria de Sí, Boric. y el segundo punto que yo creo que... No, pero para dejarlo claro, ¿tiene que ver con el número de votantes o con el método? Tiene que que ver se con las utilizó. dos, tiene que ver con las dos Ya. cosas, porque hay comunidades que no tienen acceso a internet y no pueden votar, no pueden Perfecto. participar de un proceso que les aqueja y que son parte de toda esta crisis que vive la Araucanía. Perfecto. Y lo segundo, en el tema de la Araucanía hay que ser muy serio y responsable. Esto es una crisis que lleva décadas, donde nadie ha podido resolverlo, no ha existido la voluntad política, todos los sectores no se han podido sentar a dialogar para buscar una solución que sea concreta y que no sea la solución clásica de la derecha de militarizar y llenar de carabineros. Ya vimos el fracaso del Comando Jungla de Sebastián Piñera, que partió su gobierno llenando de Bachelet. carabineros y los resultados están a la vista. Asesinatos, muertes, mayor violencia, crecimiento del narcotráfico, utilización a destajo de la arma. A mí me preocupa Partió también lo que Bachelet en dice, Comando me Jungla. preocupa mucho lo que dice Cristian, de que cada uno utilice armas para poder defenderse de manera personal. A ver, lo que tú quieres es un baño de sangre en Chile donde todas las personas empiecen a utilizar sus armas y que sea legal de que estemos todos combatiendo. Te invito ¿Hay hablado a con que alguna vayas víctima? ¿Hay a las hablado con poblaciones alguna víctima en del Peñalolén. terrorismo? No, te invito. Que le Gente que hayan le queman la quemado casa. Que le hayan No, matado a un hijo. sí, Esa, se me es, dejan- esa es la realidad. Entonces, frente a eso, no busquemos explicaciones históricas ni sociológicas. Un delincuente con un arma de un fusil de asalto no va a poder dialogar con él. La única forma es enfrentarlo con mano firme. El resto es palabrería, el resto es discurso. Y cuando llega en la noche te queman la casa. Y volviendo, te expulsan. volviendo al tema de la Termina la Araucanía, idea, sí, termina la y idea. volviendo al tema de la Araucanía, no vamos a resolver esto con un fusil en la mesa. El diálogo parte con toda la clase política con voluntad de buscar soluciones ¿Y concretas. solo con de diálogo, fondo. Miguel? Una parte del diálogo y otra parte es la reorganización de carabineros, que no está dando abasto, no está persiguiendo el narcotráfico, crece el crimen organizado en la zona, hay víctimas constantes de saqueo, de incendio. Creo ¿Y que ese cuál es tipo la de cosas son reorganización de súper carabineros en importantes. concreto? ¿Qué habría que cambiar de carabineros? A ver, lo primero el tema de los escalafones, lo segundo ver los recursos que se están entregando. Hoy día tenemos comunas donde existe un carabinero cada 1000 habitantes y otras donde existe un carabinero cada 300, cada 200 personas. Creo que ese nivel de injusticia y desigualdad no la podemos tolerar. Cada vez que una persona en un sector más popular de Santiago, en un sector más popular de Chile, llama a carabinero, puede tardar 2, 3 horas en llegar o poder actuar de manera firme y concreta. En cambio, en otros sectores vemos que la acción es mucho más rápida. Creo que ahí también hay un tema de recursos, Ya. un tema de eficacia, un tema de derechos humanos. Hay que hacer una reorganización completa. Nosotros estamos abiertos a que esta discusión sea amplia, que estén todas las partes sentadas, que esté Carabinero sentado, que esté la Fiscalía, que estén las organizaciones de la sociedad civil, que esté el gobierno, el Parlamento, pero de una vez por todas hagámoslo de manera seria.
Perfecto. Busquemos Guillermo, soluciones. Sí, Estaba pidiendo lo la que pasa palabra. es que acá suele ocurrir con la izquierda que confunden dos cosas que son completamente distintas. Por un lado está el conflicto con el Araucanía histórico, que tiene que ver con reivindicaciones de pueblos originarios. Y otro tema completamente distinto es el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, cuando Miguel dice, este es un tema que lleva años sin resolverse, yo digo, bueno, ¿cuál? Claro, el de los pueblos originarios sí, pero el del narcotráfico no lleva décadas sin resolverse. Es un fenómeno más o menos nuevo y hay que ponerle el pie encima ya, con toda la fuerza que tenga el Estado. Cuando Miguel dice que se necesita diálogo y que la solución es el diálogo, yo digo, pero ¿de cuál de los dos problemas estamos hablando? ¿Diálogo con los pueblos originarios? Por supuesto que sí. ¿Diálogo con los terroristas o con los narcotraficantes? Por ningún motivo. Por ningún motivo. No hay nada que conversar con ellos. Se les persigue y se les encarcela. Nada de diálogo. Entonces, acá son dos temas distintos. Es lo mismo que pasa con Yana Proboste. Yana Proboste dice que hay que indultar a los presos de la revuelta. Y uno dice, pero tenéis que distinguir entre quien se está manifestando y quienes están cometiendo delitos graves. Porque aquí una cosa que la gente no sabe, en el proyecto de ley de Yana Proboste, salen enumerados los delitos que se indultan. Y se indulta, por ejemplo, se indulta homicidio frustrado. O sea, una persona trata de matar a otra, no le resulta, por ejemplo, lo deja lesionado, se indulta. Se indulta el delito de incendio. O sea, alguien que incendia el metro, o un local comercial, o una iglesia, se indulta de acuerdo al proyecto Yana Proboste. Agresión a la autoridad, que puede ser carabineros, PDI, gendarmería, se indulta. Interrupción del tránsito de las personas por medio de barricadas, o el que baila pasa, se indulta. ¿De verdad quienes cometieron esos actos son manifestantes? ¿No será que la izquierda, de manera interesada para reivindicar ciertas cosas, confunde intencionalmente a los que se manifiestan por causas y a la violencia? ¿Será eso? Porque ¿Será son cosas eso? completamente distintas. ¿Será eso, Miguel? No, yo creo que está haciendo una caricatura de varias cosas. Nosotros siempre hemos estado disponibles para hablar del orden público, pero ojo, que no nos olvidemos, hoy día el tema de seguridad lo tiene el gobierno y el gobierno ha fracasado rotundamente en este asunto. Y ha fracasado porque las estrategias que ha llevado adelante han generado muertes, han generado violaciones a los derechos humanos, han generado un aumento de la delincuencia. Y es verdad lo que dice Guillermo, el narcotráfico ha crecido el último tiempo, pero el Estado no ha sido capaz de ponerle coto. Y no es la solución, te lo digo, te invito a que vayas un día a los sectores vulnerables de Peñalolén, que está en tu distrito, para que veas que ahí no es que no exista la labor de policía intentando frenar el narcotráfico. Hay un problema que existe ausencia de Estado, porque hemos abandonado muchos Pero espacios de otra nuestra cosa. población. Y creo que es importante que miremos hacia adelante con una visión de futuro, de diálogo, para que podamos enfrentar de una vez por todas este tema que es muy complejo y que no tiene recetas mágicas, Claro. pero que nos tiene que obligar a toda la clase política a ponerle coto y que no, la única solución no es solo seguridad y militarización y más armas. Pero hay que gobernar Candidatos, como con tenemos, público. nos quedan Sí. 5 minutos y yo les quiero proponer que cada uno diga, partiendo por Karin, ¿cuál sería su primer proyecto de ser elegida? Ah, porque yo ya soy ¿Ah? actual. pues. No, bueno, pero es una nueva legislatura creo que no. o es lo mismo, un Si yo tu- copy-paste. si No, yo- pues. no. Si yo tuviera las atribuciones, que es lo que llevo peleando mucho tiempo, la contribución del adulto mayor. Yo creo que eso lo hemos estado peleando, se metió en la reforma tributaria, una rebaja, pero yo creo que eso es una de las cosas más injustas que hoy día lo vemos en no solamente la gente, los adultos mayores del distrito, sino a lo largo de todo Chile, que reciben muy bajas pensiones y al final casi la pensión entera se le va en pago de contribuciones. Yo creo que eso es estamos al debe con todos los adultos mayores. Cristian Araya. Mi primer proyecto sería en la misma línea de la seguridad. Yo creo que tenemos que dar una señal muy clara para combatir a los delincuentes y la violación, el homicidio y los grandes narcotraficantes deben ser condenados de forma perpetua. O sea, aquí no podemos tener leyes timoratas que hagan distinción. Quien viole a una mujer o a un hombre, quien mate a un hombre de forma, en el fondo, lo que es calificado como homicidio calificado, o los grandes narcotraficantes deben permanecer en la cárcel. Y para eso, mi primer proyecto de ley iría en esa línea. Tenemos que endurecer la mano porque debemos ser inflexibles con este tipo de delincuentes. ¿Y ahí su idea de disolver la convención constituyente ya no? También va a estar. Va a ser el segundo. También va a estar porque vemos que la convención constituyente no ha estado a la altura. Hoy
que lo he dicho en todas partes, es una amenaza para la democracia. Oye, No, nos falta una tiempo para debatir. y otra vez Bueno, ahí han el tema. vulnerado las normas que la consagraron. Vemos cómo Elisa Loncón es incapaz de condenar la violencia, muy por el contrario. Ya, va a ser su segundo proyecto. Uno- Será el segundo proyecto y el tercero, si quieres te lo puedo contar. Uno Tengo- renunció, Guillermo tengo muy Ramírez, claro cada ¿dónde van a uno. estar puestos sus acentos? ¿Dónde va a tirar el primer dardo? Lo que pasa es que nosotros ya tenemos compromiso establecido y yo siempre honro mi palabra. Yo me he juntado con Carabineros y nosotros tenemos el compromiso de que apenas empiece el siguiente periodo volver a presentar la ley Naín para sancionar con penas más duras a quienes agredan a Carabineros en el ejercicio de sus funciones o a quienes los maten. Y en el caso de la muerte del Carabinero, el proyecto lo que dice es que es cadena perpetua. Yo tengo un compromiso de presentar ese proyecto el 11 de marzo, así que tengo que presentarlo, lo voy a hacer con gusto además. Y la Karin decía algo muy importante, que lo trabajamos junto con la Karin. Nosotros no podemos presentar un proyecto de ley para eliminar las contribuciones de los adultos mayores. Y por lo mismo había que convencer al gobierno de hacerlo. Y hasta el 18 de octubre estábamos muy avanzados. Estuvimos a punto de lograr que ingresara ese proyecto que deja a todos los adultos mayores con contribución cero por la casa en la que viven. Lamentablemente después las prioridades cambiaron. Después retomamos de nuevo la conversación, pero vino la pandemia. Claro, se metió la Eh, tributaria algo. y por lo tanto no se pudo seguir, pero estuvimos a punto y por lo tanto yo estoy convencido que en el siguiente periodo parlamentario vamos a poder sacar ese proyecto de ley y que los adultos mayores no paguen un peso de contribuciones por la casa en la que viven. Gracias. Miguel, ¿cuál va a ser la primera ley que va a presentar? Nosotros como gobierno tenemos 4 énfasis muy claros: avanzar hacia el cuidado del medio ambiente, tener el primer gobierno ecológico de la historia de Chile. Segundo, avanzar hacia una sociedad con perspectiva de género. Tercero, descentralizar el poder, que haya mayor riqueza en las regiones, terminar con el delegado presidencial. Y cuarto, una reforma profunda a la salud. Que haya Pero un- esas son reformas estructurales. Sí, Yo sí. le estoy pidiendo la... Voy la- para allá, voy para allá, voy para allá. Y el cuarto, que es una reforma integral a la salud. la salud. Y de ahí deriva una ley de salud mental. Hoy día tenemos una verdadera pandemia en ese sentido. Necesitamos tener un proyecto donde espero que el gobierno lo patrocine. Voy a ser una de las personas que más empuje ese sentido, donde se duplique el presupuesto en salud mental y se construyan 15 centros de salud mental en todo Chile. Debemos de una vez por todas enfrentar esta pandemia de manera muy decidida. Les quiero agradecer a los 4, a Karin Luc de Renovación Muchas Nacional, gracias. Partimos por las Mujeres, Guillermo Ramírez de la UDI, Muchas Cristian gracias a ti, Josefina. Cristiana Araya del Partido Republicano y Miguel Concha de Muchas gracias. RD. Muchas gracias por acompañarnos, por mostrarnos sus ideas, por dar a conocer sus proyectos, sus visiones. Y ustedes no se vayan porque ya viene una segunda patita con los senadores. Va a estar a cargo Juan Andrés Quesada del diario La Tercera. Así que no se vayan y quédense con nosotros. Hasta luego.